En esta ocasión quiero hacer un comentario acerca del libro de Esdras. Para cuantos hayan tenido la oportunidad de leer este libro, van a darse cuenta de que el contenido de esto es sobre la reedificación del templo de Salomón. El pueblo de Israel está en cautiverio y se cumplen las 70 semanas del cautiverio, perdón, los 70 años del cautiverio de Israel en Babilonia. Y Dios comienza haciendo algo muy especial. Hay un término que muchas veces expresamos nosotros en nuestra conversación común. Cuando hablamos de una persona que es muy vivaz, cuando hablamos de una persona que es muy inteligente, podríamos decir así, estamos hablando de una persona despierta. ¿Y a quiénes va a utilizar Dios para la reedificación del templo de Salomón en Jerusalén, lo que se le conoce como el segundo templo? Si ustedes me permiten ver las escrituras en el libro de Esdras, quiero leer unos 3 versículos. Esdras capítulo 1 y versículo 1. En el primer año de Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Ahora me salto al versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyos espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Aquí hay algo común en estos 2 versículos, y es la palabra despertar. Despertó Jehová el espíritu de aquellas personas que serían señaladas, personas específicas, no cualquier persona, no una persona que esté dormida espiritualmente, sino personas despiertas espiritualmente para llevar a cabo una de las obras más importantes dentro de la historia de Israel, la reedificación del templo. Ahora, voy a moverme al libro de Ageo, al capítulo 1 y al versículo 14. Esto no es ninguna coincidencia lo que nosotros vamos a leer aquí. 1:14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. No hay ninguna coincidencia que aún este profeta, lógicamente, que era de aquel tiempo de la restauración de la casa de Dios, que nuevamente vuelva a hacer mención de esta palabra despertar. Pero, ¿qué es lo que quiero decir respecto de este término? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo obra Dios? ¿A quiénes va a utilizar Dios? Evidentemente Dios no va a utilizar a gente dormida. Evidentemente Dios no va a utilizar a gente que está fuera del foco, del enfoque de Dios hacia lo que Dios quiere hacer en su iglesia, en su pueblo. Él tiene que utilizar gente que espiritualmente está despierta. No puede utilizar a gente dormida, sino a gente despierta. ¿Y qué es lo que hace Dios? Despierta el espíritu, esa parte tan sensible de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en donde el Espíritu de Dios quiere tocar continuamente nuestra vida, nuestro espíritu, para que podamos estar en esa comunión, para que podamos estar en esa visión de las cosas de Dios. Una persona espiritualmente dormida no entiende cuáles son las metas, los objetivos del trabajo de Dios. Si ustedes siguen leyendo el libro de Esdras, la Biblia comienza a despertar a los levitas, a los sacerdotes, a los carpinteros y a todas aquellas personas, los albañiles, que entendían cuál era el propósito, el llamamiento, lo que tenían que hacer dentro de la casa de Dios. Ninguno se iba a involucrar en el trabajo de otro, ninguno se iba a meter en el trabajo de una persona, sino que tenía conciencia cabal de lo que fue llamado el Señor, y para que el propósito de Dios dentro de su casa se cumpla totalmente. Vemos aquí, pues, cuántas personas llamadas del Señor, a quienes Dios despertó su espíritu,
a quienes Dios hizo su llamamiento, gente consciente que respondieron al llamado del Señor. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29 y el versículo 10, leemos: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Si el Señor no tomaba esa actitud al pueblo de Israel cautivo allí en Babilonia, ellos jamás hubieran regresado a Israel si seguían en esa condición secular, en esa condición mundana. Dios tiene que hacer algo en nuestra vida, en nuestro espíritu, para podamos comprender cuál es su preciosa y su perfecta voluntad. Cómo tenemos que edificar su casa, cómo tenemos que edificar a su pueblo, qué es lo que tenemos que hacer. Solamente lo va a lograr el Señor cuando despierte nuestro espíritu y tenga esa plena comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿En qué radica la importancia de esta palabra despertar? ¿Qué significa esta palabra despertar? Primero habla de una persona de ojos abiertos. Y en segundo lugar habla de una persona que se levanta o se pone en pie para hacer algo. Una persona dormida espiritualmente jamás podrá hacer la obra de Dios, porque su mente, porque sus pensamientos, sus ideales están totalmente atrás, están totalmente dormidos y no entiende cuál es el propósito de la obra de Dios. Tiene que ser una persona espiritualmente despierta para que pueda comprender cuáles son los objetivos, las metas de Dios para su pueblo aquí en la tierra. Ahora, definiéndome en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo el apóstol Pablo, cuando está hablando acerca de la gente a la quien Dios llama a edificar su casa, la iglesia de Jesucristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 3 y en el versículo 5. Cómo habla de una manera tan clara, gente tan consciente de cómo tiene que servir al Señor. Capítulo 3, versículo 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta, ni el que ciega, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que ciega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Quiénes son los colaboradores de Dios? Los que tienen consciente de una manera muy despierta en su espíritu, saben a qué fueron llamados por parte del Señor. Su obra es específica dentro del cuerpo de Cristo. Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. En Efesios el capítulo 4, capítulo 4, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo amplía la lista de estos colaboradores, gente con ojos abiertos, gente en los cuales su espíritu ha sido despertado para poder edificar el cuerpo de Cristo Jesús, la morada de Dios en el espíritu. Miren lo que dice, capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes van a edificar el cuerpo de Cristo? La obra, la iglesia, el edificio de Dios. Gente despierta, gente llamada por Dios, gente a quien Dios ha despertado su espíritu. Pero hay una pregunta que me inquieta a mí mismo. ¿Qué es lo que los mantiene a los creyentes dormidos espiritualmente? ¿Por qué hay gente llamada por Dios y no están haciendo la obra de Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por qué esta gente no está trabajando para las cosas del Señor de la manera como Dios quiere que trabajemos para ellos? El apóstol Pablo mismo nos da una respuesta y es bastante contundente y es bastante eficaz. En Efesios el capítulo 5, versículos del 3 al 17, versículos 3, y me voy a saltar algunos versículos, miren lo que dice. 5:3 del libro de Efesios. Pero fornicación
y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni turbanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis que ningún fornicario e inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si todavía estamos sumidos en las obras de la carne, si todavía estamos caminando en las obras de la carne, que son varias, el apóstol Pablo explica en su carta a los Gálatas, si estamos en ese estilo de vida, eso implica que estamos dormidos espiritualmente. Estamos tan sumidos en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra, que literalmente nuestros ojos están cerrados a la obra del Espíritu de Dios, a la obra y al llamamiento de nuestro Dios. Entonces, es necesario que salgamos de ese ambiente y realmente le pidamos a Dios que despierte nuestro espíritu, que la buena mano del Espíritu de Dios venga sobre nuestro espíritu y nos despierte para ver cuál es nuestra condición, para ver cuál es nuestra posición, y es posible que el Señor comience a utilizarnos dentro de su obra. Más adelante, hablando sobre esta misma porción de las Escrituras del apóstol Pablo, miren lo que dice desde el versículo 12 al 17 de Efesios, capítulo 5. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué resumen saco de la lectura de estas porciones de las Escrituras y de lo que he tratado de explicar lo que significa una persona despierta? ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Cómo es nuestro lenguaje? ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Cómo nos estamos conduciendo en este mundo? Si todavía estamos practicando todo este tipo de cosas, espiritualmente estamos dormidos y peor que eso, espiritualmente estamos muertos. Necesitamos despertarnos de ese sueño, necesitamos levantarnos de ese sueño para que la luz de Jesucristo venga sobre nuestras vidas y así poder comprender cuál es la función que tenemos dentro del cuerpo de Cristo Jesús, cuál es nuestro llamamiento, a qué nos ha llamado el Señor, cómo quiere Él que le sirvamos. Entonces queremos ser espiritualmente despiertos, que venga la luz de Jesucristo sobre nuestras vidas, que nos despierte de este sueño, porque el tiempo va pasando, la venida del Señor se va acercando y que no nos coja dormidos espiritualmente, sino despiertos, con los ojos abiertos, con nuestro espíritu despierto para poder recibir a nuestro Dios que es espíritu y que es vida. Bendiciones a todos.